Continuar con más. En la primera hablamos del panorama económico internacional y para ello a través de la tecnología Zoom lo tenemos a Ricardo Fuentes, analista. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días, sobre todo ante estos temas que han preocupado no solamente a Bolivia sino a todo el mundo y las nuevas determinaciones arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Buenos días, Óscar, que sea una grata jornada para todos. Se trata de estas medidas, un grave retroceso en el marco del derecho internacional público y especialmente en el ámbito de la multilateralidad para el comercio internacional. Para el propósito de estas medidas, para el propósito de la regulación del comercio internacional, fue creada la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y entonces, desde 1944, con los acuerdos de Bretton Woods, se establece un modelo de libre cambio para frenar justamente el proteccionismo al que ahora nos está llevando Donald Trump, ¿no? Entonces, este modelo de libre cambio tenía como fundamento en sus transacciones el dólar con el patrón oro, pero esto ocurrió hasta 1971, en que justamente por la excesiva emisión inorgánica, los países empiezan a abandonar esa divisa, por lo que hay necesidad de retirar el patrón de oro y darle el vigor con las transacciones del petróleo. Pero nuevamente en esa escalada de financiar el caro estilo de vida norteamericano, estadounidense, quiero decir, ¿no? Se acude a la deuda, que es excesiva. Los bonos de deuda están circulando por el planeta y hay quienes ya se están deshaciendo de ellos, y con la emisión inorgánica. Entonces, para resolver este gran problema es que ahora se toma una medida unilateral que es tremendamente arbitraria, indiscriminada y que en el caso boliviano, por ejemplo, nos afecta de tal manera que nosotros exportándole 270 millones de dólares y comprándole a los Estados Unidos más de 800, tenemos que soportar adicionalmente un arancel del 10%. Esto no tiene ninguna justificación ni racionalidad. Pero claro, siempre se ha dicho que la escuela del libre cambio es la escuela de las trampas, porque ellos nos inducen a los países pequeños, atrasados económicamente, a abrir nuestras fronteras, a comprar sus productos, ¿no? Y ellos ciertamente a imponer barreras arancelarias, a establecer subvenciones, stocks, etcétera, una serie de medidas arancelarias y pararancelarias. Felizmente hemos tenido los bolivianos el acierto de orientar nuestra economía hacia los BRICS, lo que nos hace menos vulnerables en esta ocasión. Ahora, Ricardo, ¿qué tan probable es que estas políticas arancelarias de Estados Unidos pues generen un efecto dominó en la economía global? Hay una alta probabilidad de que eso suceda, que entremos en una grave etapa recesiva, porque si bien es cierto que los Estados Unidos están pensando en que van a encontrar la docilidad en una buena parte de los países, como que ha ocurrido ya, que el Japón, Israel les han prometido aceptar las condiciones, ¿no? Y ellos hablan hasta de 60 países que estuvieran aceptando estas imposiciones, de hecho, estas coacciones. No sucede así con una buena parte también de la economía que está orientada hacia el mundo multipolar. Y es que el modelo estaba concebido para que la concentración de la riqueza estuviera llegando, ¿no es cierto?, esta prosperidad a los países desarrollados, pero se les zafa la China, que con investigación, desarrollo y regulación de su economía empieza a disputarle el liderazgo del planeta a los Estados Unidos. Este es el verdadero motivo del conflicto y para nada se tiene que esperar que la China pudiera doblar la cerviz ante los Estados Unidos. Todo lo contrario, va a responder arancel con arancel y esto puede llevarse a un esquema, a un escenario de recesión que nos perjudique a nosotros los bolivianos, por aquello de la inflación importada, por el encarecimiento, por supuesto, de muchas mercancías y además estar inmersos en un escenario de inestabilidad y de alta conflictividad, porque las mercancías que no pueden, cuando las mercancías no pueden circular las fronteras, los ejércitos lo hacen. Ahora,
Ricardo, ya ha habido efectos colaterales, ¿no? Ayer denominaban el lunes negro cuando las principales bolsas del mundo, tanto de Europa, abrían con números bastante complejos. Algunos bajaban inclusive a entre 4 y 6,8%, otros estaban bajando de 6 a 5%. Entonces ha habido ya un efecto bastante complejo en el ámbito mundial económico. Sí, se especula, y esto no sin atisbo de razón, que Estados Unidos lo que está pretendiendo con estas medidas coactivas es arrinconar inclusive a sus aliados para canjearles sus bonos de deuda por instrumentos no negociables, de tal manera que el tema de los intereses no les resulte tan agobiante como lo es ahora. Entonces, dos asuntos son centrales en la consideración de esto que está ocurriendo ahora, ¿no? La situación del dólar estadounidense, ¿no?, que está en repliegue, y el excesivo peso de su deuda externa, y como que los países han empezado a deshacerse de sus bonos de deuda. Entonces esto representa una grave amenaza para los Estados Unidos, que espera seguramente que con estas medidas de coacción baje la presión sobre esta cobranza. Ahora, en esta guerra que tú mencionas, Ricardo, entre Estados Unidos y China, ¿cómo afecta a los países de la región latinoamericana? Y sobre todo, ya ayer el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en un contacto con los medios de comunicación que tenía, señalaba que esta recesión mundial pues sin duda va a llegar a nuestro país y hay que estar fortalecidos en el tema económico para disminuir estos daños que se están viendo ya a nivel mundial. Uno de los otros efectos que va a tener y tiene ya sobre Bolivia tiene naturaleza política, y es que ratifica el acierto del modelo de industrialización con sustitución de importaciones. Esto que nos permite de alguna manera ponernos a salvo de estos eventos, y que además tiene que ver con la autosuficiencia, como se está percibiendo con el caso del acero, con el caso de la urea, con el tema de la química básica, con las plantas industrializadoras. Esto es ponerse a salvo de estos avatares del comercio internacional, porque ahora es la ley del más fuerte la que va a regir ahí. Nos hablan de libre comercio, pero en realidad el libre comercio es la escuela de las trampas, y ocurre que esto deja en muy mal pie, por otra parte, a los candidatos de la oposición, porque ¿qué va a hacer ahora Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina? ¿Van a cumplir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que establecen, digamos, apertura comercial, o van a hacer lo que como ejemplo les está dando Donald Trump, de levantar barreras al comercio internacional, ¿no? Entonces, es un tremendo desajuste que los ha puesto en mal pie ideológicamente a ellos, y ha afirmado el modelo que decían que estaba agotado, el de industrialización con sustitución de importaciones. Ahora, ¿crees que este contexto internacional que se está desarrollando pueda afectar a nuestro país en la lógica de la complejidad que tenemos en este momento en cuanto a la situación económica de Bolivia frente a la escasez de dólar y otras políticas fiscales que nos llevan a tener mucho más cuidado en el ámbito económico boliviano? Nos afecta por la elevación de la tarifa del 10% para nuestros productos de exportación. Esto es injusto, porque exportándole más de 200 millones e importándole más de 800, no se justifica esta elevación para el caso nuestro, ¿no? Nos beneficia en la eventual baja del precio del petróleo, ¿no? Pero reafirma nuestra posibilidad de comerciar con apertura hacia otros mercados, y eso es lo que ha anunciado el presidente. Entonces, en buena hora que nos orientamos hacia los BRICS. Esto sencillamente es un giro histórico que está reafirmando su racionalidad, ¿no? Y que nos hace menos vulnerables, felizmente, el haber optado por este eje de la multipolaridad en vez de persistir con los Estados Unidos. ¿Cuál debería ser el camino que deba tomar para prevenir todos estos fenómenos, sobre todo ante esta posible recesión mundial que ya se estaría visorando en el planeta? Lo que ha hecho la China. La China ha trabajado investigación, desarrollo y regulación de la economía.
Nosotros de la misma manera, regulación de la economía, pero ahora tenemos que desenvolvernos en el escenario de la innovación, el desarrollo, ¿no? Esto es muy importante y habrá que plantear el debate preelectoral, ¿no? Hacia, por ejemplo, la necesidad de parques tecnológicos en todos los departamentos para aprovechar nuestras potencialidades y explorar esas potencialidades de manera conjunta entre Estado, empresa privada y universidades. Ahora, si bien la industrialización, lo que tú mencionabas, la sustitución de importaciones, nos servirá como un paraguas o una muralla para evitar estos efectos económicos que van a afectar a todo el planeta, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberíamos tomar a corto plazo, tanto las autoridades como también la gente que está manejando y que está muy cerca a la economía en exportación, importación de productos? Importantísimo el tema de debatir en torno de la política de comercio exterior boliviana. Esto es algo que está ausente en la academia, inclusive es increíble cómo ahora hay cierta complicidad de los académicos con estas medidas que son un garrote al comercio internacional, que son un retroceso a la barbarie, ¿no es cierto? Porque había un escenario de regulación, un escenario multilateralidad al que se lo ha destrozado prácticamente por su inutilidad en el momento presente, ¿no? Entonces hay que empezar a debatir en la academia sobre el tema de proteccionismo y libre cambio, ¿no? Los instrumentos para preservar las condiciones de desarrollo y no cometer el desacierto que ha cometido la Argentina. Por abrirse al mercado está destrozando su base productiva nacional y esto es suicida. Lo que tenemos que hacer es potencializar nuestras capacidades productivas, alentar el mercado interno, desarrollarlo y crear un núcleo duro para la exportación. Ese es el camino. Muy bien, Ricardo, qué gusto poder conversar contigo y sobre todo analizar temas internacionales que preocupan a todo el planeta en torno a la macroeconomía, este tema de las nuevas medidas arancelarias que ha tomado Donald Trump y esta guerra comercial que tiene Estados Unidos y China y que sobre todo, sin duda, van a tener estos efectos colaterales en los países de Latinoamérica y no está exento Bolivia. Gracias, Ricardo. Un gusto saludarte, Oscar. Buenos días. Ricardo Fuentes, analista económico, nos brindaba detalles y una óptica en torno a todo lo que está sucediendo allá en Estados Unidos y que tiene una política económica arancelaria que va a afectar también a todos los países de la región y del mundo y que bajo medidas de políticas podría beneficiar o por lo menos tener un paraguas y un muro para poder hacerle frente a lo que se va a venir y a lo que todos temen, esa recesión económica mundial. Continuamos con más en La Primera.